bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos. Hoy, como todos los martes, tenemos este tiempo de lo que es la Santa Cena. Hoy, con mucho aprecio, mucha pasión, les digo bienvenidos a cada uno de los que nos siguen a través de Radio Vital y a través de Facebook de Ejército de Amor. Hoy les doy la cordial bienvenida a aquellos que por primera vez nos están sintonizando en cualquier lugar, en cualquier parte. Les decimos muy bienvenidos. El propósito de celebrar la Santa Cena todos los martes, Dios lo puso en nuestros corazones para invitar a aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas que por circunstancias diferentes sus vidas no han entrado a lo que es el reino de Dios, no han entrado a vivir lo que es la verdad del reino de Dios. Y sabemos que necesitamos nosotros ser instruidos. La Biblia dice que los discípulos fueron enviados por Jesús para ser discípulos. Y el hacer discípulos consiste en que el discípulo se convierte en un estudiante. Y un estudiante, pero fijémonos bien, que es un tipo de estudiante que aprende por revelación lo que es la palabra de Dios. Dice el apóstol que leyendo puedes entenderla, pero recibirla en tu corazón es obra divina del Espíritu Santo. Y creo fielmente que tenemos la necesidad de recordarles antes de empezar a desarrollar una temática. Siempre hablamos de algo que esté fundada en la palabra de Dios. A que prepare su jugo, su trozo de pan para celebrar la Santa Cena. Queremos invitarte a que retomes, si es que usted no está viviendo el evangelio del reino, retome ese caminar. Y si no lo conoce, pues le invitamos a que lo conozca, porque el propósito de que conozcamos el reino de Dios es el plan que Dios diseñó. El tiempo específico, hace 2000 años Dios estableció la venida de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviésemos esa bendición enorme que es que Él vino, se encarnó en María, y vemos la trayectoria de Él, el diseño divino que Dios hizo en Jesús, y vino y acabó con un sistema que reinaba totalmente, que era el sistema del reino del diablo. Jesús vino a presentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos cómo son dos sistemas. Ahora viene el sistema del reino a imponerse, y a través de los discípulos de Jesús a comenzar a establecer el reino de Él en los corazones de los hombres. Porque ¿qué es lo que el diablo gobernó? Fue la humanidad. El hombre tenía una esclavitud marcada, perpetua, porque no había salvación. No había una salvación hasta que Cristo vino y nos redimió de la maldición con su muerte, llevándose en la cruz el sistema demoníaco que tenía en dominio a la persona. El sacrificio es un sello de sangre
un sello divino con sangre, o sea, al derramar su sangre Cristo, y sella un nuevo pacto, por eso se llama un nuevo testamento, y establece ahora el pacto de Dios, el pacto a través de su Hijo amado Jesucristo, siendo un sacrificio sin mancha. Jesús nunca pecó, y vemos cómo Él viene y establece y dice: a partir de hoy mi reino se impone en esta tierra. ¿Y qué es lo primero que establece un reino? Pues lo podemos ver en lo natural con el reino de España, por decir. El reino de España, cuando vino a América y tenía gobernado Colombia, México, o sea, diferentes países, y donde iba llegando establecía su gobierno, y ese gobierno es el gobierno del reino de España, ¿no? En este caso, el reino de Dios viene y establece su gobierno. ¿En dónde? En los que creemos en Él. Y ese gobierno tiene sus leyes, tiene sus lenguajes, tiene su manera de proceder. Fijémonos que no está hablando de un partido político, estamos hablando de un reino. Entonces, el reino de Dios, cuando se establece en la vida de una persona, el reino de las tinieblas se disipa, se va, no puede operar en su vida. ¿Por qué? Porque sabe quién es en Cristo, sabe lo que vale en Cristo y sabe lo que puede hacer en Cristo. ¿Por qué? Porque ya se le ha revelado en su corazón esas tres cosas, que es algo que pertenece al reino de Dios. Cuando las cosas pertenecen al reino de Dios, podemos decirlo de esta manera, en español es la única manera que yo encuentro: sé que si es la manera que lo puedo explicar, que sé que se me reveló una verdad en mi espíritu, en mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos cómo tanta gente que no conoce las cosas divinas de Dios conoce más del poder de las tinieblas, conoce más del mundo espiritual satánico que de la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Para eso he venido yo, dice, para destruir las obras de las tinieblas. Vino a acabar con lo que es que tiene a la gente atada, controlada y manipulada. Todos los que hemos recibido salvación hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, dice la palabra de Dios. Por eso el evangelio del reino en Mateo 11:28, voy a leer algo importante. Mateo 11:28, y creo que tienes tiempo para compartir en este momento con tus amistades el tiempo de celebrar la Santa Cena. Siempre estamos juntos, mi amada esposa y yo, y le mando un fuerte abrazo, pero en este momento ella no pudo estar con nosotros, pero pues aquí estoy yo. No está físicamente, pero virtualmente ella es la que está manejando todo ahorita a través de redes sociales. Dice en Mateo 11:28, dice la escritura: venid a mí. Fíjate cómo lo dice la escritura. Jesús lo dijo estando aquí en la tierra: venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Hablando del mundo espiritual, si vienes al reino de nuestro Señor Jesucristo, viene el Rey ahora a morar en tu vida. Cuando el Rey es el Rey, Él manda. Y el Rey, cuando Él habla, lo que está escrito es un decreto. No hay
democracia para opinar y decir, bueno, yo opino esto, o mi mamá me enseñó aquello, o mi papá me enseñó aquello, yo estoy acostumbrado a esto. No, aquí no. Dice la escritura, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Yo me pregunto, ¿cuántas personas quieren descansar? ¿Cuántas personas quieren estar libres? Porque es un afán, el trabajo y 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 trabajo, y no ver una apreciación de decir, ¿qué pasa si no trabajas un mes o 2 meses, ¿no? Por X razón, ¿no? O por qué no tener esas vacaciones necesarias que son importantes para la familia. Vemos aquí que el mundo vive bajo un afán. El sistema satánico, el sistema del diablo, el sistema del mundo espiritual demoníaco es matar, mentir y destruir de una manera sutil, que quiere decir algo que sucede sin que nos demos cuenta. Y él viene susurrándonos con pensamientos, ideas y estrategias que pertenecen a su reino por medio de espíritus, para que usted se afane, para que usted le dé prioridad al reino de las tinieblas. Por eso el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, ese no opera por dominios mentales. Ese trabaja por fe en nuestros corazones. Porque el que nace de nuevo, el que viene a Cristo, recuerda que es espíritu. Dios es espíritu, tú eres espíritu nacido de nuevo, y como eres nueva criatura, ahora dentro de tu corazón existe la persona que se va a alimentar con la palabra, pero va a crecer y se va a desarrollar ejerciendo fe, renovando el alma con la palabra de Dios. Pero vemos muchas personas que están yendo por años, yendo a iglesias, yendo a organizaciones cristianas, evangélicas, pero no vemos cambios, no vemos una transformación en sus vidas. Yo digo, si el reino vino a sus vidas, ¿por qué no existe descanso? ¿A qué se debe? Si buscamos a un culpable, pues le vamos inmediatamente a echar la culpa al diablo. Pero si nos ponemos a meditar un poquito, voy a hablar de personas que tienen años dentro de la vida cristiana. ¿Qué está sucediendo? Cambiamos de una religión a otra religión. Eso es lo que sucedió. Ahora ya no se llama religión X, ahora se llama religión cristiana. Se cantan alabanzas, hay adoración, hay Biblia que se enseña, pero la persona en sí no es miembro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía Jesús en su vida no es el Señor. Por eso dice el Señor, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentir? Cambiar nuestra manera de pensar. Y una vez que usted ya piensa conforme a la palabra de Dios, usted va a hacer caso a la palabra de Dios. Le enseño a mucha gente que el reino de Dios no es una historia, no es una idea. Muchas personas tienen el concepto de que ya pasó el tiempo de los apóstoles y ya será cuando ya nos muéramos, estemos en el cielo. Yo digo, ¿para qué el Señor viene a darnos unción, a darnos poder para destruir demonios y vamos para el cielo? Entonces quiere decir que necesitamos aprender aquí en la tierra para destruir los demonios, porque aquí están en la tierra los demonios. En el cielo te aseguro que no vas a encontrar a ninguno, pero aquí en la tierra los vas a hallar. ¿En dónde? De miles de maneras. Veamos todo lo que es pobreza, lo que es vivir enfadado, triste, confundido, desanimado, enfermo, odiando, todas las cosas que no pertenecen a nosotros. Y el Señor aquí nos dice, en el mensaje que nos está mandando, dice, venid a mí. Fíjate bien, no dice corretéenlos, vayan por ellos, no, vengan a mí.
vengan a mí. Número uno, usted tiene la responsabilidad de buscar buenas asociaciones, una iglesia correcta, y venga y siéntese con su cuaderno, con su pluma. Dele prioridad al reino de Dios. Venid a mí. Dice, venid a mí todos los que están trabajados, todos. Él no dijo, y si son muchos. Para Dios no es nada. Todos los que estén trabajados y cansados, yo lo haré descansar. Quiere decir, todos los que el diablo ha usado y los ha hecho esclavos. Yo, en lo personal, puedo ver personas que aquí en mi medio donde yo me muevo, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y no se dan cuenta que los años pasan. Y ellos entran a un ritmo de vida que no se están dando cuenta que ellos no son eternos aquí en la tierra. Que todo lo que están juntando y acumulando, alguien lo va a disfrutar, porque ellos no. Porque va a llegar un momento donde el cuerpo va a parar y ya no va a funcionar. ¿Por qué crees que el Señor habla de cansados y agobiados? Que yo lo voy a hacer descansar. Porque todos los sistemas del reino del mundo de pecado, todos te van a cansar y te van a afanar. No existe otra cosa. Por eso es bien importante. Ven al reino de Dios. Venid a mí, dice el Señor. No dice ven a tal denominación. No, ven al reino de Dios. Si usted considera donde usted se congrega que es una buena iglesia y es un buen pastor, gloria a Dios. Porque le enseñan, le disipulan cómo vive un hijo de Dios. No que te manipulen, que te disipulen. ¿Por qué? Porque al que lo manipulan lo tienen que engañar para poder que él obedezca. Pero cuando lo dejan de engañar, ya no obedece. Pero cuando la persona fue discipulada por el Espíritu Santo, se le reveló que se tiene que congregar. Así es sencillo. ¿Y por qué se tiene que congregar? Porque Jesús dice en su palabra, no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, hacer esto, que nos congreguemos, porque se revela tu corazón. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque se te reveló. Tu prioridad y tu tiempo es honrar a tu Rey, a tu Señor, a tu Dios. Tal vez hasta personas que se van a extrañar. Me recuerdo una historia de un joven que se le reveló la importancia de orar. Y empezó a orar. Y fue a un lugar donde capacitaban a ministros para servir como ministros. Y dijeron, a partir de tal fecha van a empezar las oraciones a las 5 de la mañana, todas las mañanas. Y lo que pasó fue que este joven se levantaba a las 3:30, 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en el lugar donde se oraba. Y ahí oraban pues 30, 20, 25 futuros ministros. Y pues todas las mañanas ahí estaba, menos el domingo. Todas las mañanas se oraba. Pero al paso de los 2 o 3 meses, eran 3, 4 que nomás llegaban, pero el joven llegaba. Llegó el día donde nada más iba uno y el joven. Llegó el día donde el joven iba solo. Y el encargado de la localidad le dijo algo que se le reveló a él. La relación es personal, le dijo. Y no necesitas venir aquí. Tú puedes orar allá en tu casa, porque es personal, donde tú estés invocando el nombre de Dios, dice, y orando a Dios, Dios te va a escuchar. Y dijo, no todos tienen esa pasión por la oración, porque cuando se revela la oración, es un estilo de vida. No te estoy diciendo que tienes que levantarte a las 4 de la mañana
o que imites a alguien más. No, usted puede tal vez orar felizmente a mediodía y tener tu tiempo con Dios a mediodía, o tal vez tu tiempo con Dios sea por la noche, 8, 9 de la noche, donde tú tienes tu tiempo con Dios. Hay otros que los tienen de madrugada y gloria a Dios por ellos. El punto es que exista una revelación del valor de la oración. Y ese joven entendió que no porque todas las personas que dicen que van a ser pastores o que van a servir tienen revelado en su corazón. No, lo hacen por muchas personas hacen por religiosidad, no por convicción. Y el Señor dice, vengan a mí. Venir a Él es aceptarlo y decirle, Señor, yo acepto en mi espíritu el orar. Yo acepto en mi espíritu el oír primeramente tu voz. Yo le he dicho a personas, leer libros es muy bueno, pero creo que estás leyendo lo que Dios reveló a otro hombre, y es bueno porque se le reveló, por eso lo escribió. Y por encima de cualquier libro escrito que puedas encontrar bueno, hay algo más bueno, que es la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios a diario, meditar la palabra de Dios a diario, y pasar con tu tiempo adorando a Dios a diario. No es la cantidad de tiempo, es la pasión, la convicción que tienes de decirle al Señor, Señor, yo te amo. Gracias porque tú nunca me abandonas, siempre estás conmigo. Por eso dice el Señor, vengan a mí el que esté cansado. Dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego viene la solución. Lleva mi yugo sobre vosotros. Y yo creo que es necesario que por muchos años esté hablando qué significa la palabra yugo en esta aplicación. La aplicación de la palabra yugo aquí significa ponte en acuerdo conmigo cuando yo te estoy enseñando. Cuando el Señor nos enseña a nosotros algo a través de la Biblia, y yo le digo amén, gracias, porque lo creo con mi corazón, yo estoy en yugo, llevo su yugo, estoy atrapado en el mismo pensar de Dios, en la misma voluntad, en la misma mente de Cristo. Se fusiona mi mente y su mente, ¿sí? Y ahí es donde radica algo explosivo. Hoy mi amada esposa me mandó por un mensaje una definición que ella vino a ella muy tremendo, ¿no? Dice, la mente de Cristo es el tener la mentalidad del dominio de Cristo. Eso significa tener la mente de Cristo, es tener la mentalidad del dominio de Cristo, porque se me reveló, ¿sí? Y yo puedo ahora, si creo en Jesús, el que cree en mí, dice la palabra, ¿sí? Pondrán las manos sobre enfermos. Me atrevo a poner las manos sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque creo en Él. Porque estoy en el mismo yugo. Tengo la misma, estoy atado a la misma mentalidad de Jesús. Mi alma fue renovada. Ahora yo me muevo conforme a mis nuevos pensamientos, conforme a la palabra. Dice la Escritura, llevar mi yugo. Eso está escrito en Marcos 11:29. Lleva mi yugo. No lo sueltes. Siempre, en todo momento donde tú andas, lleva su yugo. ¿Por qué?
Porque en el caminar diario, en el mundo donde nos desenvolvemos, hay tantas circunstancias y acechanzas del mundo de las tinieblas, que cualquier tipo de acechanza del diablo puede venir. Simplemente un pensamiento de lujuria, un pensamiento de envidia, un pensamiento de celo, son acechanzas del diablo. Y si yo no llevo conmigo su yugo, ¿sí? ¿Usted cree que los celos vengan de Dios? No, eso viene del mundo infernal. ¿Usted cree que la envidia? No. La tristeza, porque viene la crisis. ¿Qué vives en el sistema económico del mundo de pecado o en el sistema de la economía del reino de Dios? Lleva su yugo. Su yugo quiere decir lleva su misma manera de pensar. Pero no lo puedes hacer porque te lo estoy enseñando, no, sino porque lo recibes en tu corazón, sino porque crees con el corazón, sino porque tienes convicción de Dios, crees aquí que Él habita dentro de ti. Por eso dice, una vez que yo ya te quité el cansancio y lo trabajado, lleva mi yugo. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros, sobre nosotros. ¿Qué es el yugo? El que no vea dos bueyes. La interpretación de yugo de la otra manera. Los bueyes que trabajan en las tierras traen un yugo aquí en la cabeza. Y a donde los dirige, los dos van para donde mismo. ¿Por qué? Porque el yugo no los deja. No los deja separarse. Aquí el Señor no nos trata como animales. Él está se usó la palabra yugo en el original para el efecto que hace cuando yo sigo por amor a alguien. Y mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, aprended de mí. No dice que aprendas de las organizaciones religiosas. Aprende de mí. ¿Cómo voy a aprende del evangelio del reino que vino a predicar Cristo? Una vez que tú aprendas a moverte en esa dimensión, vas a valorar la oportunidad que tienes de ser hijo de Dios. Vas a disfrutar el ser hijo de Dios. Vas a tener un privilegio maravilloso de ser parte de la familia del reino de Dios. Y vas a tener el privilegio de descubrir exactamente el plan y el propósito que Dios diseñó para tu vida. Dios no es nada místico. Dios es un Dios real. Él se comunica con nosotros. Él nos habla. Y aquí nos está diciendo, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él. ¿Qué mejor modelo tenemos? Veamos, Él cuando predicó algo que no fuera el reino. Nunca, siempre predicó el evangelio del reino. Él siempre nos enseñó a que viviésemos bajo la autoridad del rey. Porque si usted tiene al rey adentro de usted, pero a usted no le importa el reino de él, usted está viviendo una falacia, una mentira. Hay gente que dice, yo y Diosito nos entendemos. Eso no tiene nada que ver con la realidad del evangelio. Cuando el rey es el rey en tu corazón y es el rey que gobierna tu vida, y usted
habita dentro de su reino, te gobierna su gobierno. Todo lo que está dispuesto en el reino de Dios está trabajando a favor de usted. La unción está en usted. El amor de Dios está en usted. La presencia de Dios va con usted. Los ángeles están contigo. Los ángeles de Dios. Por eso creo que llegó un cambio muy grande, radical, a todo el mundo, donde las cosas ya nunca van a ser igual como eran antes. Veamos lo que hizo la tecnología cuando llegó. Cambió el mundo por completo. Inclusive la economía, todo cambió. Y estoy hablando del mundo. Desde que Cristo entró hace 2000 años y vino a establecer sus embajadores aquí en la tierra, que somos nosotros, sus hijos. Esos embajadores comienzan a servir al reino de Dios, y cada embajador depende del reino al que pertenece. Pero cada embajador tiene estas características. Aprendió de él. Aprendió, es manso, no menso, manso y humilde de corazón. ¿Dónde está la fórmula? Aquí. No es la válvula, obviamente, no es el órgano, es la vida de Dios en nosotros. Y dice la Escritura: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está la fatiga? ¿Dónde está el conflicto? En las almas, en la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones. Yo veo a personas que vienen conmigo y Dios me ha revelado que tengo que servir, pastor. Ok, perfecto. Y de repente, por cualquier cosa que está pasando, dejan de servir. Y dices tú, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué abandonan un servicio como que si fuese un trabajo secular? Si supuestamente el Dios vivo les reveló que tenían que servir. Y eso sucede. ¿Por qué sucede? Porque simple y sencillamente no descubren que servir a Dios es un honor y un privilegio en el reino de Dios. No valorar, no equilatar, no cuidar las cosas que pertenecen a su reino. Dice: y hallaréis descanso en vuestras almas. Si Dios dice que vas a hallar descanso para tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones, ¿por qué hay tanta cristiandad con tanta confusión, con tanta invento de eventos y esto y aquello y lo otro, y no vemos una transformación en sus propias vidas? ¿Por qué? Porque no existe el rey reinando dentro de su corazón. No se lleva el yugo con uno. Este yugo que uno recibe es un yugo mientras usted esté en esta tierra. Siempre va a ser un discípulo de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Yo lo he experimentado y lo sigo experimentando, y nunca se deja de experimentar. A veces estás leyendo la palabra de Dios y dices: ¿cuántas veces no he leído este versículo? Y ahora que lo estoy leyendo de nuevo me está enseñando algo nuevo. Dentro del diseño maravilloso, divino, del crecimiento espiritual, la multisabiduría de Dios hace que el hombre vaya desarrollando un potencial en la vida espiritual. Por eso la Biblia es el único libro que tiene vida, porque eso es para el hombre interior, no es para el raciocinio. Ve a una persona que lleva conocimiento bíblico, está envanecido, está endurecido, no tiene el verdadero significado de lo que es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque el hombre que se envanece, la mujer que se envanece,
lleva el conocimiento bíblico, pero sin el toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde hay celos, donde hay contienda, donde hay divisiones, el Espíritu Santo se constricta así. La persona del Espíritu Santo no se presta. Harán lo que harán, lo harán con sus fuerzas, pero no con la guianza del Espíritu Santo. Por eso hoy en día está habiendo una sacudida a nivel global, a nivel mundial. Dios está haciendo algo en todo el mundo. Pero sé que todos los que genuinamente lleven el yugo con ellos, siempre se van a estar dejando enseñar por el mismo Cristo. Quiere decir, en tu momento de intimidad con Dios, en tu momento de tu lectura diaria, en tu momento de adoración, en tu momento de meditación de un versículo bíblico, toma un versículo nomás y medítalo. No aprendas para presumir. Aprende para vivir en el reino de Dios. Y dile al Señor: Señor, quiero aprender a vivir en tu reino. Usted entre a la palabra de Dios y va a ver cuántos versículos bíblicos hay de Jesús hablando sobre su reino. Es impresionante. Dice en el versículo 10, capítulo 10 de Mateo, versículo 7, a los discípulos cuando los envió les dijo: yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. No os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinturón, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sean digno, y pausad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadles. Y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre de ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este evangelio, esta palabra, aún está vigente. Nos mandó el Señor a los enviados por Dios. Vámonos. Yo recuerdo en mi propia experiencia personal, porque sé que Dios me envió a mí, y yo me fui sirviendo donde me han recibido. La paz ha llegado a ellos y ha habido cambios, pero las personas que no perseveran en ello, porque ya es responsabilidad personal. Cuando la persona no se convierte en discípulo, quieren que lo sostenga el ministro con la fe. Y no es así. Cada uno tiene que madurar. Cada uno tiene que desarrollar. Fíjate, la paz que traían los discípulos caían sobre ellos. Pero si no los aceptaban, dice, la paz que ustedes traen se regresaba a uno. Yo he visto a personas que se desconectan de donde Dios los conectó. La paz de Dios ya no está fluyendo en ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos establecieron su agenda, no la agenda que Dios estableció en ellos.
Todos nosotros estamos sujetos a vivir bajo una autoridad divina y permanecer. Por eso dice, aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Cuáles son las características que debe tener un ministro? Manso y humilde. Siempre. ¿Cuántas personas rechazaron a Jesús? ¿Dejó de ser manso? No. ¿Dejó de ser humilde? No. ¿Cuántos discípulos de Jesús dejaron, después de que fueron investidos, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, después de que fueron enviados, muchos los despreciaron? Pero ¿cuántos fueron afortunados y se convirtieron en discípulos? Se convirtieron en hijos de Dios. Se convirtieron en hombres de Dios. No todos eran miembros para trabajar dentro de una iglesia. No. Otros eran empresarios. Otros trabajaban en diferentes oficios. Y hoy Dios está despertando a un remanente que vamos a empezar a ver las cosas extraordinarias que jamás se han visto en estos últimos tiempos. Dice, hallaréis descanso en mi alma. Yo te invito, si usted no tiene una iglesia donde ser un discípulo de Jesús, le invito a que la obtenga, búsquela, pero no la busques en el directorio, porque búsquela en el Espíritu. De nada sirve encontrar un local, un lugar donde te aplaudan, donde te soben, donde lloren contigo, pero tú no cambias. El chiste es cambiar. El chiste es dejar un estilo de vida y entrar a una vida nueva. Y caminarás poderosamente en la tierra. Por último, quiero dejarte saber que en el versículo 30 de ahí de Mateo 11:30 dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Yo oigo a tanta gente decir que el evangelio es tan sufrido, que el evangelio es bien tremendo, que mientras haz de cuenta que estás hablando de algo tan doloroso, ser evangélico, pertenecer al reino de Dios. Ah, sí, a una religión sí, créelo que sí. ¿Por qué? Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vino a sacarnos de la potestad de las tinieblas. Vino a sacarnos de la potestad del sufrimiento. Hoy le decía a un colaborador de nosotros de Radio Vital que yo nací en un lugar prácticamente desértico. Después, posteriormente, me fui a vivir a la orilla del mar, a la playa, desierto. Un calor impresionantemente. El calor húmedo es un calor más fuerte. Aprendí a vivir en ese desierto con el calor. Jugaba fútbol, béisbol. Era jovencito, era niño. Posteriormente me moví a una ciudad de aquí de Estados Unidos. Dios me movió a Estados Unidos. Y es un lugar desértico, seco. Entonces, sé aprender a vivir en los desiertos, pero un desierto espiritual no lo tolero. Porque Dios no me dijo, a partir de hoy te voy a traer en desiertos. No, me trajo a su reino. Cada vez que te hablen de desiertos, dile a esa persona, en el reino de Dios no hay desiertos.
En el reino de Dios hay un rey y hay una palabra que es descanso para nuestras almas, y es fácil su yugo y es ligero. Esa es una realidad. Le invito a que medite con eso, medite en eso y pregúntele al Espíritu Santo para que huyas de todo lo que no pertenece al reino de Dios. Si usted tiene su vino o su jugo de uva, su pan, le invito a que hagamos la Santa Cena todos los días martes a las 6 de la tarde lo hacemos, y posteriormente que terminamos aquí, la iglesia se congrega físicamente en la iglesia 498 West Missouri, Phoenix, Arizona, a orar. Solamente oramos. Tenemos un tiempo de muy buena alabanza, adoración y luego pura oración. Le invito, si usted está cerca en la metrópoli, vente a orar y celebramos la Santa Cena. Y la Santa Cena nos dice que nos probemos a nosotros mismos. ¿Cómo andamos aquí en el corazón? Tal vez usted sea una persona que nunca ha confesado con su boca a Jesús. Y yo le invito a que le digas a Jesús: Jesús, quiero que seas mi Señor. Que entres a mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Que tú tengas el señorío de toda mi vida. ¿Quién mejor que Él diseñó mi vida? Dile: amado Jesús, entra a mí. Aleluya. Puedo percibir que más de una persona lo hizo. Y ese es el principio. Él te va a tomar de la mano y te va a guiar a un crecimiento espiritual, te va a asociar con asociaciones divinas, te va a hacer crecer, madurar y te va a hacer disfrutar su reino, porque Él dice en su palabra. Pero si usted es una persona que ya es cristiana, pero que no ha aprendido a vivir la vida en Cristo conforme Dios quiere que la vivamos, dile: Señor, si he creído mentiras, quiero desaprenderlas. Quiero aprender a vivir conforme está tu palabra escrita. Pero le tengo una muy buena noticia. Necesita asociarse con personas que usted sabe que donde ellos aprenden, usted debe de aprender. Tal vez en su comunidad, si usted me está viendo en otro país, no existe una iglesia ahí donde estás en tu comunidad de palabra y de espíritu. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Salte de ahí. Oye, pero ¿a dónde voy a ir, chico? Muy fácil. www.ejercitodeamor.org y siéntate con un cuaderno. No faltes, no porque está en línea los domingos a las 2 de la tarde y los jueves a las 2 de la tarde, a las 7 de la tarde. Tú puedes hacer. Es que aquí me decía una persona el otro día: pastor, es que las 7 de la tarde de usted, aquí son las 11 de la noche, 12 de la noche, no me acuerdo qué tan noche era. Le digo: pero ahí queda grabado el mensaje. Usted lo puede ver tranquilamente el viernes a la comodidad de su casa a las 5 de la tarde, pero con la misma seriedad. Oye, eso sí es cierto. Pues ¿para qué nos dio inteligencia a Dios? ¿Por qué usamos la inteligencia para las cosas del mundo y no para las cosas de Dios? Así que si usted es una persona que es cristiana y necesita arrepentirse, ahorita dice el versículo 28 de 1 Corintios 11:28: pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come indignamente el pan y bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. No necesitas eso. Nadie necesita de eso. Siendo sinceros con Dios, Dios es fiel, pero es que voy a volver a pecar. ¿Por qué? ¿Quién te obliga a pecar? Nadie te obliga a pecar.
Solamente no vuelvas otra vez a pecar. ¿Por qué? Porque no. Porque tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes la fuerza más grande que cualquier pecado que pueda existir. Así que te invito a que oremos. Padre, es en el nombre de Jesús que unánime, Señor, más de 2, 3 nos hemos reunido para decirte perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de palabras que hemos hablado, Dios, que hemos leído en tu palabra que del fruto de nuestros labios vamos a vivir. Por eso hoy venimos a pedirte perdón por las palabras que hablamos que nos autodestruyen, que destruimos a nuestros hermanos. Señor, perdónanos, Señor, por tener pensamientos de derrota, de mortificación, de cansancio, de fracaso. Donde aquí hemos leído que tú nos haces descansar, Señor. Perdónanos. Renunciamos a las mentiras. En el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Papá, invocamos la sangre del Cordero que nos limpia de todo mal. Nos limpia nuestra mala conciencia, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Toma el pan y dile: gracias, Señor, porque me haces partícipe de este tiempo de comunión, partiendo el pan y comer de él. En memoria de ti, Señor, lo hacemos. En el nombre de Jesús. Puede comerlo. Gracias, Dios, porque nos permite celebrar este momento maravilloso con mis hermanos. Gracias por sumar personas que están tan en serio, Señor, que te aman. Tal vez muchos no te conocen tanto. Tal vez otros, Señor, tienen una cierta incertidumbre en sus vidas. Pero sé, Señor, que les vas a hacer revelar en sus corazones la evidencia de que es un plan divino tuyo. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto y en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Hacer esto todas las veces que bebieses en memoria de mí. Padre, en memoria tuya tomamos la copa. Esta copa que retiene, Señor, tu sangre preciosa del nuevo pacto. En memoria tuya, Señor, la bebemos. En el nombre de Jesús. En nombre de nuestro Señor Jesucristo les digo: no permita que nada te desvíe de la verdad. Vive agradándolo a Él. Disfruta la vida en el reino. No me despido, sino que hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo,
compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.